Buenas tardes, damas y caballeros. Primeramente quisiera agradecer el municipio de Cocody que me invitó a compartir con ustedes algunas reflexiones. Muchas gracias también al OIDP para esta invitación en Cocody. Yo soy bien consciente que esta última intervención fue muy intenso. Entonces, que tengan más paciencia para escuchar. El tema sobre el que yo voy a trabajar con ustedes es gobernancia urbana y democracia participativa, que es una especie de aperitivo antes de que pues tengamos la comida mañana, que va a girar alrededor de dos temas. El primero es el presupuesto participativo y que va a animar el señor Bashar Canute, y el segundo va a ser sobre la cuestión del género y del liderazgo femenino, que va a estar animado por la profesora Christine Bloch de Argentina. Mi, mi, Mi propósito sería entonces ver la contribución de la democracia participativa y su valor agregado. Y segundo, yo quisiera posicionarme, porque el tiempo viene muy corto para trabajar una sola de las tres dimensiones características de la gobernanza societal, que trabaja en las relaciones entre un gobierno local y la diversidad de lo que representan a la ciudadanía. Y yo dejaré por un lado la gobernanza vertical, que consiste en ver de qué manera, en una perspectiva de descentralización, los diferentes niveles tienen que coordinarse mejor. Y por otra parte, yo voy a dejar de un lado la gobernanza horizontal, que consiste en ver en un territorio nombrado la región, el barrio o la ciudad, la coordinación, la forma como funciona de estos diferentes actores. Para esto, en introducción, yo voy a apoyarme sobre dos cosas. Por una parte, vamos a echar un vistazo atrás. Desde hace como 30 años, el presupuesto por participativo, que poquito a poco fue uno de los vectores, a la vez, de la mejor gobernanza y de la democracia participativa. Entonces yo voy a intentar ya poner algunos puntos que vamos a debatir mañana. Y por otra parte, yo quisiera proponer que pues, miremos hacia adelante para ver en qué parte ya estamos, de qué forma la democracia participativa podría funcionar, para si queremos seguir construyendo una gobernanza que esté en favor de los ciudadanos. Y por eso yo les voy a proponer que trabajemos sobre la emergencia alimenticia y la agricultura, que fue un tema sobre el cual se trabajó un poquito, pero es cuando se ve los efectos acumulados del cambio climático y lo de esto de la COVID, que es un verdadero problema, que es para el acceso a la alimentación para los más pobres, y esto que se convierte en algo municipal, que no lo es tanto. Entonces, para continuar lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo el profesor Allegretti, yo voy a dar una precisión sobre lo que yo entiendo por dos cosas del derecho a la ciudad. Por una parte, cómo se debatió, hay unos derechos en la ciudad, que es la suma de los derechos individuales, que fueron trabajados por las Naciones Unidas: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, es una serie de derechos. Eso es una cosa. Y hay el derecho a la ciudad. Yo me quisiera referir esencialmente a hacerlo. Son unos trabajos de 1968 a 1972. Hay dos grandes ideas que hay que guardar en la mente. La primera es que, un marxista está en ruptura con lo que se dice en el pensamiento marxista. La revolución se iba a hacer a partir del proletariarismo. Lo que tienen algo de la historia, esa era su pensamiento. Y dijo que eso iba a ser a partir de la vida cotidiana y a partir de los habitantes que viven en la ciudad. So, se dan cuenta del cambio del paradigma dentro del pensamiento marxista, y no pudo resistir a su pertenencia. La segunda idea
es que hay dos piernas y su contribución principal, y la primera es la ciudad se construyó sobre el bien y sobre el derecho de propiedad, el derecho burgués y todo esto. Y dijo, no, el derecho a la ciudad es el uso de la ciudad, su valor y no su valor comercial, su valor de uso y no su valor comercial. Entonces, cuando el Señor nos dice, los jóvenes tienen acceso público, esos espacios tienen que ser apropiados sobre el uso de todos y de todas. No la ciudad como un texto, eso es la primera pierna. No, ya no estamos en un sistema de propiedad, pero en un sistema de uso de todos, de todo lo que nos ofrece la ciudad como bien común, bien público. Y la segunda, que vamos a ver que es muy importante, la segunda pierna es que nosotros todas y nosotros todos podemos participar a lo que se llama la obra del, la obra de arte, una construcción de una ciudad que no existe, ya no existe, que pero nos va a permitir sacar provecho más de lo que nos va a ofrecer. Entonces la participativa de cierta forma. Ese es un derecho, como lo dijo Giovanni Allegretti, que es un derecho superior y un principio de filosofía que no tiene base legal. Entonces, si queremos trabajar sobre gobernancia y, y democracia participativa, yo voy a hacer un breve recordatorio. A partir del presupuesto participativo en 1989 aparecen los primeros presupuestos participativos que se convierten en un laboratorio de democracia participativa. 10 años después, es importante, en 97 vamos a tener los primeros textos que salen de las Naciones Unidas, debates por parte del Banco Mundial, pero el Departamento de Política del PNUD va a definir 9 pilares de lo que llaman la gobernanza y la buena gobernanza. Esos pilares siguen ahí, aunque mucha gente hablen de gobernanza, pero si lo vemos 25 años, refiriéndose a 25 años, hablando de democracia participativa, no se habla de lo mismo. Entonces se convierte en un camino para el desarrollo. No va a haber un desarrollo sin buena gobernanza. Y deja, por un lado, unos discursos lo más politizados, pero en un cierto momento aparece como en un neoliberalismo. Yo trabajaba en aquella época como coordinadora en Naciones Unidas. Yo vi los cambios. Nos dijeron ahora es la gobernanza. Y lo que hacíamos en Porto Alegre, eso era más esto. Entonces, a partir de ahí, lo que era importante es que tiene que implicarse más en la gobernanza y va a ser construido un índice de buena gobernanza que yo quisiera invitarle a trabajar, que va a ser tal vez uno de los más trabajos más basándose en el plan conceptual. Y vamos a partir de ahí con un índice. Entonces, eso es más importante, que si uno se acuerde de eso y básicamente se va a acordar de eso. Fue la oportunidad de inscribir los presupuestos participación por primera vez como herramienta de buena gobernanza urbana. Y fui encargado de escribir los primeros textos, los manuales, que no existían antes, que no se podía hablar de eso en las Naciones Unidas. Y permitió también esto a que haya unos intercambios, unas transferencias entre América Latina y África. Y habrá también documentos y otros documentos que van a ser herramientas de buena gobernanza. Entonces, ven, eso van directamente en este contexto. Entonces, si miramos a los diferentes pilares de lo que se llama la buena gobernanza en el sentido que es dominante, tenemos nuevos pilares y según yo va a haber tres, que lo que llamo presupuestos de buena gobernanza y adentro de esos realmente la democracia participativa, cómo se establece en el OIDP, por ejemplo, porque nace de este dinamismo y,
La primera sería entonces la participación, y yo vuelvo a esto dentro de poquito, nos permitió ir y más allá, mucho más allá de lo que se propone el índice de buena gobernanza. Y yo quisiera enseñárselo ahí en la pantalla. ¿Cuáles eran los indicadores de participación en una buena gobernanza? Y yo les quisiera hablar de eso porque yo participé en el grupo de especialistas en esto. Por ejemplo, el presupuesto participativo. Hay unos que sí se abandonaron. ¿Cuál es lo que se llama la participación en la buena gobernanza en el sentido dominante? Hay cinco indicadores, no hay seis. El primero era tener un consejo electo. Entonces, unas elecciones, porque no había elecciones por todas partes. Es una noción muy importante. La segunda, es un alcalde electo también, que tenga una tasa de participación de electorado que no nos encontremos en 20%, pero algo importante, que haya unos foros públicos y que haya una tasa de asociaciones de sociedades civiles, entonces unas ONG reconocidos. Eso era algo nuevo, un progreso. La otra contribución relacionada con la gobernanza era ciertamente la transparencia. Lo que nos trajeron los 4 o 5 mil experiencias que fueron normalmente el dinero puesto ahí en el debate, en esta parte del presupuesto del municipio en general, que va a poner a disposición del debate de los ciudadanos en general, aunque no sean mucho, se sabe más o menos de qué forma se usan. Entonces ahí es algo cierto, que tuvimos un camino de transparencia que nos puso nuevo en confianza. Se ubique la corrupción, las críticas y se podía gestionar este dinero público de manera transparente. Y ahí están las herramientas y ahí tenemos los resultados. Aquí tenemos una foto de una ciudad en la que el alcalde se presenta a sus electores y ahí les enseña, aquí está el dinero sobre el cual debatieron y, y- y con herramientas digitales y a través de los periódicos. Esa es la transparencia. Yo quisiera volver al término de equidad para poder hablar del taller de Cristina Bloch de mañana sobre la equidad. Hay tendencia, yo tengo tendencia a decir que pues hubo unos años que tuvimos presupuestos sobre la discusión sobre el dinero público, que era algo temático en torno al medio entorno y todo esto prevale en lo que se llama va a haber cierta tendencia para tener unos presupuestos hacia unos grupos vulnerables, ciertas veces dirigidos como en Indonesia, en donde las mujeres no tienen menos poder que otros grupos, unos presupuestos participativos para jóvenes y de foto de inmigrantes en Taiwán, y se empieza a trabajar esta noción de equidad de géneros multiculturales, equidad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Y sobre los otros, parece menos visible, pero están ahí. Entonces, más de manera muy breve, yo quisiera hablar de algo. Esta forma de adueñarse del presupuesto participativo, pero de buena gobernanza. Al inicio no eran así. Cuando empezamos los presupuestos participativos en Brasil, por ejemplo, yo vivía allá y fui a trabajar allá, entonces yo estaba al corazón de esto. Y cuando iniciábamos eso no era tanto como inversar el proceso, hablar de justicia social, pero era como una herramienta de inversión, de una herramienta política. Entonces lo que quisiera es indicar aquí, de manera muy breve, es en qué la gobernanza fue como un bloqueo al presupuesto participativo y cómo lo podríamos retomar y debatirlo de nuevo para ir más allá,
al mismo tiempo en el presupuesto participativo y la democracia participativa, cómo ir más lejos. Y yo ahí voy a darle tres ideas. Para los que conocieron esta fase, el presupuesto participativo consistía en votar el dinero público simplemente y dar la prioridad al proyecto de una manera u otra, pero era para elegir a unos delegados que a su turno iban a elegir a los delegados, a unos consejeros y que se iban a agregar sobre la teoría del poder, a los pilares del ejecutivo, del judicial, y teníamos un cuarto pilar que se consolidaba hacia el proceso de presupuesto participativo. Ahí estaba la finalidad del presupuesto participativo, mejorar las condiciones, pero también era reforzar un pilar comunitario que iba a ser capaz de tener un diálogo más horizontal con los otros actores de la ciudad. Eso era con lo que mis amigos de Porto Alegre decían como un proceso para que se tuviera como una fuerza, era una frase que se decía en portugués. Eso va a dar la emergencia de esta comunidad. Esos electos, a través de las asambleas, de los foros, van a elegir esas personas que van a subir, que van a crear lo que se llamaban COP. Era como foros de ciudad, era una estructura formal de verdadera gobernanza municipal. Yo puse aquí un ejemplo de una ciudad. Entonces tenía 8 regiones administrativas, 8 distritos en esa ciudad. Cada región administrativa elegía a 3 personas, eso nos daba 24 consejeros. Y tenían como partes de administración muy temáticos, ¿no? Salud y lo demás. Y cada una de las plenarias temáticas elegía 2 personas. Entonces tenía en total 34 personas con personas electas, sindicatos. Y adentro de esos comités se tomaban las decisiones para la afectación y la priorización y era completamente diferente, se construía una gobernanza relativamente diferente. Eso era como el primer aspecto. No se elegía únicamente a proyectos, pero personas también que adquirían poderes, la inversión de las prioridades políticas. Bueno, el tiempo no es muy largo, estamos en fin de jornada, podríamos hablar, pero hay otros aspectos. La segunda es un debate que viene desde el inicio de la aparición de la teoría sobre la democracia, que fuera la americana, la aristocracia inglesa, los juristas, o del periodo de la luz en Francia, pero sí se ven los 3 fundamentos sobre la teoría de la democracia, a todo un debate que dice cuáles son los instituyentes y los instituidos. Iniciando esto, y eso sigue existiendo, hubo esta tendencia minoritaria, un proceso que se ve así. Los ciudadanos deben adquirir un poder instituyente y no estar en un sistema de participación instituido, que es la democracia representativa, que definen las reglas del juego. Entonces van a tener unas reglas, que lo que ven aquí va a ser lo que se llama en español autorreglamentos, que van a cambiar cada año, y para decir que no son los poderes públicos que deciden las reglas del juego, del número de las reuniones, del lugar de las reuniones. Ellos no deciden tampoco de si se vamos a escoger este tema u otro. Sobre el sistema de transparencia, entonces ven, hay un esfuerzo para que haya poquito a poco una especie de capacidad instituyente, para que sea un material de construcción diferente. Es como un segundo punto importante que cambia cada año, elaborados o sea por lo COP o por los sistemas de manera mix. Hay 1000 formas, pero este pequeño catálogo que son como herramientas de construcción muy interesantes para examinar, que cambian cada año y hay que tener la paciencia, pero merecen ser vistos
y constituyen la democracia participativa y la gobernanza con un pilar comunitario que es un poco mi punto. El tercero, y la tercera, la última, el tercer punto importante, al inicio del presupuesto participativo de ese proceso, los montos debatidos por los habitantes eran unos montos muy altos. Yo voy a Porto Alegre al inicio y eran como $100. Si pueden convertirlo en cefa más o menos, como 50,000 cefa. Entonces, ustedes eran como $100 por habitantes cada año. Entonces, de manera extraordinaria, cuando yo veo, por ejemplo, al presupuesto participativo en este momento, con la buena gobernancia, yo diría, hay un P de participación. El P de la participación se convirtió en algo enorme, como una pata de elefante, y la B la P de presupuesto se hizo como la pata de un pájaro. Y finalmente es como una especie híbrida, ¿no?, que tiene dificultad para caminar. Entonces, hoy se ve el presupuesto participativo que yo tuve algunos debates con amigos del jurado y yo fui en Suecia, Suecia y pusieron menos de 0,5 y en Suecia no es ponen $0.05, o sea, 200 veces menos que lo que se tenían al inicio. Y si se ve, se nota que la gobernanza no fue distributiva, no fue. Y si no hubo de inversión de prioridades, eso tiene tendencia a convertirse en una herramienta de buena participación, pero no de resolución de justicia participativa. Entonces, para terminar sobre este primer aspecto, este primer bloque de observaciones, yo quisiera darle una idea de algo sobre cuando se habla de uno de los pilares de buena gobernanza, el Estado de Derecho, de los 9 principios del Estado de Derecho. La pregunta que se quiere plantear si se habla de Estado de Derecho es que sí podría nosotros pensar aquí sobre lo que yo llamo el Estado de Derecho, en inglés, the power of law, el Estado de Democracia Participativa, que no es un programa interesante de democracia participativa. Se puede pensar en el Estado de Derecho Participativo. Ok, eso es en inglés. Entonces, hablando de eso, es muy interesante, es operacional de la gobernanza. El tiempo viene muy breve, yo lo quisiera señalar. La experiencia de San Salvador después de la victoria de un pequeño país, pero muy interesante, política de transparencia, y va a haber allá establecido el derecho a participar. Entonces es un derecho. Ustedes tienen el derecho de participar y el deber también. Y cuando hay un derecho hay un deber. Lo que es interesante son los 5 últimos puntos, porque eso lo dividieron en 5 derechos, ¿no?, que parecen muy interesantes para construir e ir más lejos de la democracia participativa. El primero es el derecho a pedir, a preguntar y a recibir la información. Lo que yo quisiera recibir es muy diferente. El segundo es el derecho de consultación y de propuesta. El tercero es el derecho de toma de decisión. Ahí fueron todos los presupuestos. El cuarto es el derecho a la cogestión del presupuesto participativo, porque se podría implicar en la cogestión de la ejecución de esos recursos. El quinto era el derecho a la fiscalización y el control de esos recursos, con una preocupación de transparencia, y a la denunciación. Es decir, si habían unas autoridades, unos funcionarios que no respetaban este derecho, había derecho a escribir una carta para que se les despidieran. Así es. Entonces, es una forma de caminar si se quiere ir más lejos. Entonces, mi conclusión es muy sencilla. Los presupuestos participativos de buena gobernanza fueron enormes en términos de participación, profundizados,
refiriéndose a los discursos de Naciones Unidas, fueron más o menos importantes para recibir los principios de equidad, para la transparencia, pero fueron también un freno para el avance en lo que se refiere a la democracia participativa. Y no es para decir qué es lo que hay que hacer, es para abrir un debate que sería el objeto con ustedes esta tarde. Entonces vamos a echar un vistazo y vimos echamos un vistazo al pasado, pero vamos a ahorita mirar un poquito más lejos en el futuro, ¿no? Entonces, yo voy a poner mi reloj. Lo que se observa hoy con el COVID, yo no tengo mucha información sobre esto, sobre África, aunque tenga algunas, pero yo sé que el hambre y la malnutrición en particular de la persona que está en el sector informal se convierte en algo importante, imperativo que hay que tratar. Por ejemplo, miren al Brasil. 58% de personas están en inseguridad alimentaria. O sea, 20 millones de personas hoy tienen hambre. Y esto, vamos a decir Bolsonaro y otro, pero es un modelo de desarrollo. Entonces las causas son múltiples. El acelerador, el cambio climático, la tierra, las aguas, hay millares de ejemplos, ¿no? Hay que ver unas fotos en Borneo, en Indonesia, la Palma, y que se tiene que... es una especie de catástrofe ecológica, ¿no? Lo que decía Florence, no se puede negar esos términos, ¿no? El aumento de los hidrocarburos y todo esto, para los que no lo tienen, hay unos estudios científicos que muestran que la evolución de los precios de los alimentos hace 10 días sigue la evolución de los precios de los hidrocarburos. Y esto es muy claro, la seguridad alimentaria de los países más ricos y esperan en Singapur son 5 millones de habitantes y su seguridad alimentaria está en el territorio de Indonesia, de Malasia y todo esto. Las culturas, o sea, para alimentarse, no es suficiente para asegurar la alimentación de las poblaciones. No, ni siquiera vulnerables, pero del país entero. Si tienen monoculturas que se hacen, que se favorecen frente a las culturas, y de manera especulativa. Antes no era esto, pero hoy en día se van a agregar, se van a ver el valor del trigo, del maíz, y si van en Ucrania y todo esto para el trigo, no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Entonces no van a ir a los bancos para decir vamos a hacer especulaciones y luego venderlo más caro, ¿no? Esto es algo nuevo. Y el FAO, con quien tengo cierto trabajar a menudo, dice no se puede arreglar, se sabe arreglar esto. Y es la monocultura de exportación y el efecto climático viene como algo muy negativo. Pero es como el final de las proteínas que hay en el pescado. Y los chinos, y hablábamos de esto en Mauritania, la pesca con ¿de dónde se va a sacar las proteínas para la gente que está en África? ¿De dónde se sacará esto? Y cuando se ve a todas las ciudades que están ahí alrededor y se ve, nosotros que buscamos, vemos la evolución, la desaparición de todos esos recursos halióticos y todo para transformar todo eso en harinas, para que 50% de la acuacultura se haga en China. Decimos, cuidado, eso es un modelo que no va. La alimentación desde el punto de vista democrático es un imperativo hoy, una prioridad. Miren el lago Victoria, en la pequeña parte del Kenia,
6% del lago más grande del mundo. En Tanzania, Uganda, ahí está. Había 300 especies, más o menos. 200 desaparecieron porque los ingleses introdujeron allá la pesca industrial y exportaron a 500 toneladas para alimentar a los países europeos y destruyeron, hubo una destrucción ecológica de los pueblos, de los pescadores y destrucción del medio ambiental y todo esto. Y se ve claramente que este modelo es un factor extremadamente importante. Y la foto de Etiopía, de Addis Abeba, es una de las sierras en donde se puede construir un modelo de construcción de ciudades que no sirve, que no. Es ese nivel de los alcaldes tienen que enfrentar este tipo de situación. Yo no veo a quien lo pueda. O sea, entonces, ¿por qué yo digo que este asunto es una recomposición muy interesante para rearticular, o sea, los movimientos sociales en una perspectiva de más fuerza ciudadana yo voy a darle un ejemplo. En este momento, desde el inicio del COVID, en Lima, 9 millones de personas, una ciudad desértica, no llueve en Lima, en Perú. El tamaño Côte d'Ivoire, Camerún, países exportadores, inmensa reserva de selva de Amazonia y 2000. Las mujeres se están organizando y se ve que las perspectivas de personas, hay una voluntad de tipo de ONU, son las personas esas que tienen que enfrentar eso. Miren las fotos de arriba, 80% de esos 2.400 cocinan para enfrentar con el hambre, cocinan en la calle. En el Perú dicen que pues está desarrollado, pero 80% de personas cocinan en la calle, en sin agua, sin electricidad. Ahí se ve más o menos que se ve que estamos lejos de lo que es virtual. Entonces lo que hubo de más interesante la foto del que está abajo, van a ver en pleno desierto, con el reciclaje de las aguas usadas, 900 jardines comunitarios de agricultura urbana. Entonces se ve claramente que la agricultura urbana, y yo eso lo vi en Dakar, en muchos lugares la agricultura urbana era un elemento, una base de construcción de la democracia, con líderes mujeres que permiten parcialmente enfrentarse con el problema del hambre, y después de su lucha lograron, ya estamos en el Congreso, lograron tener dinero para la gobernanza central. Entonces van a tener en términos de gobernanza una red son 2.400, una plataforma de ollas, y van a juntarse a partir de lo comunitario y de un equipo técnico. La segunda, y eso es más para la conferencia del señor Yata, yo que vengo de lo que se observa en 4 países, uh-huh, es cuánto los pobres gastan para comer. ¿Cuánto gastan? Por ejemplo, en lo que se refiere a su lugar en donde vive, su hogar, y en términos de tamaño y todo. El resultado es que entre 43 y 50% de sus ingresos van para su vivienda. Los, y cuando yo quisiera comparar los gastos, es como 5 a 20 veces más que va hacia la alimentación que en la vivienda. Se ve claramente dos cosas. Si se quiere actuar en la pobreza, hay que actuar sobre la alimentación. Segunda conclusión, el motor del desarrollo local, de la economía local de los más pobres, en donde se gasta
50% de los gastos, 50% de la economía urbana, de los más pobres, y ahí se puede redinamizar la cuestión. Hay aquí como es dinero que forzosamente tiene que ir hacia la importación de los pescados chinos o del arroz importado. Algo que se enfoca sobre la agricultura urbana a nivel de la región que podría existir para enfrentar al agrobusiness. Es una gran oportunidad de desarrollo, esos 50% de gastos que gastan millares de personas que van hacia la cuestión de la alimentación. Quisiera que yo pare, pues no hay problema en lo que, para mí. Segunda idea, yo voy a dejar de desarrollar la gobernanza alimentaria, desarrollar todo lo largo de la cadena, ¿no? Que sea en la agricultura urbana, que sea en el momento de la transformación, pero que no es necesariamente industrial, pero que pide algunos recursos, pero hay una tendencia pesada de las viviendas reducidas, falta de electricidad, entonces se come más y más en la calle, 80% de las ciudades, por ejemplo, asiáticas, eso plantea un problema del COVID. ¿Cómo yo mantengo la cadena sana? ¿Cómo yo puedo poner en adecuación lo informal y lo formal? Entonces, lo que es interesante es que tenemos muchas herramientas, sacamos muchos libros, ¿no? Entonces, en esos 20 últimos años hubo unos avances extraordinarios para arrancar esto. En Quito hay unas mujeres, por ejemplo, que están practicando una agricultura allá. 20 años después subimos un pacto alimentario en Quito que se convirtió en referencia mundial, un modelo de gobernanza. Los productores y las mujeres forman parte integrante de ese sistema. No únicamente los mestizos, para quien vivió en los Andes sabe que eso es un progreso. Los productos que ahí salen de ahí son productos tradicionales que es equivalente de ese animalito que se llama agutí aquí en Costa de Marfil. No es sencillamente no que es el empleo, pero es una alimentación sana y es agroecológica. Sabemos hacer esto. Yo voy a citar también, dar el ejemplo de la Ciudad de México, que hace en 2020 15 millones de comidas. Una de las estructuras que usan el reforzamientos. El año próximo va a tener como 500 para hacer cocinas comunitarias para implicarse más en la gestión cotidiana hacia los más pobres. Este modelo de gobernanza mixto, gestionado por la ciudad y otra parte por las organizaciones. Y ahí vemos nacer. Y por una parte vemos textos de leyes que se convierte en decreto y se transforma la experiencia del bajo es más visible. Y desde hace 25 años hay unos restaurantes y tenemos dos modalidades. Colaboración pública comunitaria. La ciudad busca pequeños inversionistas para que los productos de la mujer en casa y los pequeños supermercados se pueden sacar dinero para que eso sirva. Depende del Consejo de Seguridad Alimentaria y el restaurante que hace 17 millones de comidas. Entonces estamos hablando de 2.400.000 habitantes. Entonces estamos viendo modelos de gobiernos en red en Bangkok y vamos a hablar un poquito de esto. 350 socios que pusieron a disposición de la municipalidad sus techos para hacer como unas escuelas, para hacer sensibilización que ayuda para poder avanzar en esto.
¿Por dónde empezar? ¿Cuál prioridad? Mejor integrar la agricultura urbana en el sentido largo y la cuestión alimentaria en la planeación, la participativa de las ciudades. Y ahí se ve algunas iniciativas de democracia participativa, dotadora de gobernanza alimentaria, y este libro que salió y se vendió en 50,000 ejemplares porque corresponden verdadero necesidad de las ciudades y a partir de unas experiencias que tuvimos, entonces no voy a desarrollar mucho las herramientas porque ya es tarde, porque tenemos muchas herramientas, unas chartas alimentarias y cartografías alimentarias participativas que son métodos para que los usuarios reconozcan sus territorios y lo que pues, se puede hacer ahí, el derecho a la ciudad, al barrio, para hacer un censo de sus territorios. Y tenemos aquí toda una experiencia, un conjunto de experiencias y extremadamente poderosas, potentes. Y aquí tenemos unos jardines que a Let's Walk, a una media hora de Londres, y que fue, y lo terminamos cuando tuvimos la Charta de Atena, la arquitectura funcional sobre la cual recordámonos el Lefebvre. Él construyó sus teorías a partir de la Charta de Atena. Eso es muy importante que lo veamos de cerca. Entonces, yo quisiera detenerme ahí. Y yo hice un punto así como que para saludar. Cuando me invitan en un país, yo quisiera aprender a decir gracias. Entonces yo fui a los jóvenes que me ayudan a traducir y yo les pregunté cómo dicen gracias en Côte d'Ivoire. Y yo tuve una lección muy extraordinaria, no sobre las 70 lenguas, pero sobre algunas que dieron la prueba que yo soy un ignorante. Entonces, aprender a decir gracias es aprender a comprender a los ancianos, a los jóvenes. Entonces, lo que está ahí en la pizarra no lo voy a pronunciar en la pantalla. Ustedes tienen que hacerlo. Nancio, Nuegbe, Aniche. Entonces, profesor, muchas gracias por esta clase magistral. El tiempo ya se nos fue. Estamos un poco cansados. Entonces, una sola intervención. Entonces, vamos a desarrollar el programa de mañana. Entonces, señor, ya ándale. Muchas gracias. Doy gracias al profesor por su excelentísima presentación. Soy Roland Kwasi. Ahora en la presentación el profesor habló de 9 pilares de la buena gobernanza. Me gustaría saber más sobre esos 9 pilares, de modo que podamos apreciar la gobernanza que se hacen en nuestras comunidades territoriales, revisar esos 9 pilares para ver si efectivamente estamos en el camino. Gracias. Si no se ve en la pantalla, perdón. Primer, en el orden, me refiero a un documento de 1997 que venía del Departamento de Política de Naciones Unidas. Muy está bien. Entonces,
que viene de New York, de oficina de programa, ha sido en general enterinado por Asamblea General. Entonces no son textos. Hemos tenido derecho que se nos han puesto en PNUD por todas las agencias. Entonces el primer pilar es el nivel mínimo de buena gobernanza. Estamos lejos del gobierno participativo. Entonces en el Estado de Derecho, es decir, hay reglas y que este Estado de Derecho tenéis mecanismos para que sea codificado y que sea aplicable a todo el mundo. Es importante. Entonces, se ve cuando uno va en México, hay una ciudad entera, hay carteles que están en estado de no derecho. Es un principio extremadamente importante. Entonces, la transferencia lo ha sido a partir de una palabra de Misman Abden en inglés, de la mala gestión que hay en la gestión pública, ¿no? Una transparencia fiscal, transparencia de políticas, transparencia de la ejecución. Entonces, hay un término que se puede traducir, es la responsiveness. No sé qué es. Es decir, las instituciones tienen que servir todos los actores, todas las partes, los que toman parte de la acción, los concernantes, que no se trata de favorecer el sector privado, el sector, o favorecer a sus amigos políticos, o favorecer a las ONG o los unos y los. Entonces, ir a la misión de un Estado de Derecho que tiene que ser responsable y responder a las esperanzas de todos los actores, y eso se aplicaba a las instituciones del Estado y estatales. El servicio de agua que no depende de América, por ejemplo. Entonces, el cuarto pilar es la construcción de consenso. Tradicionalmente tenemos en la teoría de la democracia era el voto, porque el voto cada 4 años, y a veces hay pasajes en vacíos. Entonces el consenso nace de un concepto en términos de teoría democrática que es la deliberación. No se puede estar de acuerdo sobre un censo, y a partir de una discusión, después de una deliberación, llegamos a construir entre los diferentes actores un consenso. Entonces ya estamos más lejos del principio del voto que lo completa. Entonces es un aporte participativo que es de volver a dar la voz a la democracia, pero en la democracia era la voz y el voto, pero en el proceso no era muy exacto, claro. Entonces, eficiencia y eficacia en lo que toca al objetivo de política que se tiene, está en un derecho de derecho, el objetivo de desarrollo, que era acciones y los presupuestos y orientaciones tiene que estar más cerca para poder alcanzar esos objetivos. Y el otro, una noción relativamente americana, que es eficacia en la gestión, optimización de recursos que se utiliza, pero es una noción prácticamente del sector privado que habla de la buena gestión. Entonces, en la reservabilidad, en el descuento, está ligado al término de la transparencia. No solo tiene que dar cuenta, pero además tiene que demostrarlo a la ciudadanía, mostrar a las pueblos. En teoría de términos de democracia, así es donde el pueblo es soberanía, ¿no? La soberanía del pueblo es el momento en que, por eso he puesto esta foto. Esta foto era parte de la MDB, de su ciudad, muy interesante, que me ha dicho que yo no soy del Partido de Trabajadores, pero me gusta muy bien la democracia y la transparencia. Entonces, y me dijo que hago mi ejercicio en el
en la cine público y doy cuenta públicamente. Y en ese momento se ve que ha perdido su soberanía. Si veis las primeras chartas, los primeros textos antes de fundar esa república, entonces los primeros textos no eran en un momento dado, los electos deben algo a la población, entre otras teorías. Y eso no es nada. Y el año pasado, para volver a mis presupuestos participativos, planificación, estrategia a largo plazo, es para compensar este punto. Por eso volver atrás no está mal a desarrollar puntos de vista. Hemos llegado a adaptarnos, a mejorar la situación, a hacer mejor con pocos recursos, a hacer eso todo es perfecto, pero la conexión entre la estrategia es mucho más importante. Ha habido experiencias de grupos de trabajo así, cuando han establecido su plan estratégico que se llama la comisión temática, cuando se ve el peso que tenía esa gente en su grupo industrial, San Paolo era muy ligero, ¿no? No estoy seguro de que allí ha habido más avances en la buena gobernanza. Por eso este análisis con criterios nos permite ver que podemos avanzar aquí o ahí. Entonces, la gobernanza de la ciudad tiene que ser acompañado de una reflexión. No hay planificadores sobre el tema alimentario en el mundo, no hay. 15 años hacemos clase, pero en la matriz de responsables es que necesitáis mucho más preguntas. Pienso que voy a cambiar mi contenido en el restaurante.